Hola, 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 ¿cómo estás? Ari, ¿todo bien? Espero que estés muy bien. Buenas noches. Bueno, estamos acá otra vez intentando resolver otro ejercicio de farmacocinética. Vamos a ver. Este es un ejercicio que nos dice lo siguiente. Se valoran las concentraciones en plasma al pasar el tiempo de un fármaco administrado por vía intravenosa rápida. Ojo lo que nos dice. Una vía intravenosa rápida. Es decir, Ari, lo importante acá es entender y aterrizar en el tema, porque recuerdas, existe el intravenosa rápida, intravenosa constante y luego lo que es administración en dosis múltiples. Acá nos están aterrizando en una administración intravenosa rápida. Y nos dan una tabla de datos. Bueno, nos dice que existe una dosis inicialmente de 300 miligramos. ¿Ok? Súper bien. Los resultados se ajustaron a un modelo abierto de un compartimiento característico de una administración intravenosa rápida. Entonces, nos dan tiempo en horas y concentraciones plasmáticas en microgramos sobre mililitro. Cuando se encuentre esto, Ari, que le dicen microgramos sobre mililitro, es lo mismo decir miligramos entre litro. No hay que hacer ningún factor de conversión. Por ejemplo, ese 53,2 que vas a ver ahí en la tabla, que dice microgramos sobre mililitro, es lo mismo que decir 53,2 miligramos entre litro. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que identificar. Ahora, vamos a ver qué sucede con esa tabla. Vemos que los tiempos van aumentando. 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 2,0, 3,0, 4,0 y 5,0. ¿Ok? Luego vemos que las concentraciones, conforme avanzan las horas, estas más bien van disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si están disminuyendo, estamos ante un comportamiento exclusivo de eliminación. Entonces, perfecto. Característico de una intravenosa rápida. Siempre nos van a dar datos de eliminación. ¿Ok? Entonces, a la hora que vos vayas a exponerlos a tus compañeritos la introducción al tema, le vas a decir, eh, claramente el ejercicio nos está aterrizando en un tema de administración intravenosa rápida, la cual se caracteriza que siempre se nos van a mostrar datos exclusivamente de la etapa de eliminación. ¿Ok? Muy bien. Conforme avanzan las horas, se van dando las eliminaciones. Y con esta información nos dicen lo siguiente. A. Calcula el valor obtenido para el área bajo la curva. ¿Qué importancia tiene este parámetro farmacocinético? ¿Ok? Entonces, para responder la pregunta A, Ari, aquí es súper importante entender con cuál fórmula contesto yo la pregunta. Así funciona la farmacocinética. Tengo que identificar con qué fórmula doy una respuesta. ¿Ok? Resulta que el área bajo la curva en una administración rápida, en una intravenosa rápida, hay dos maneras de calcularla. Se calcula por el método de los trapecios, ¿verdad? Que puede ser por el método de los trapezoides, perdón, o del trapecio, da igual, que viene siendo una fórmula bastante compleja. A, que significa, o el AUC, pongámoslo así, área bajo la curva, es igual a, abrimos un paréntesis y ponemos concentración 1 más la concentración 2, esto dividido entre 2, por el tiempo 1 menos, perdón, sería el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Ok? Pero también existe
el área bajo la curva, que va a ser calculado por el valor de la concentración inicial dividido entre el valor de la K de eliminación. Como la pregunta no especifica con cuál de los dos métodos tenemos que dar la respuesta, claramente nosotros nos vamos a ir por el método más, que será conociendo el valor de la concentración inicial y el valor de la K de eliminación. ¿De dónde salen esos datos? Bueno, siempre es importante, Ari, que usted entienda que cuando está en un tema de administración intravenosa rápida, claramente, como lo dije hace un rato, siempre te van a mostrar datos en etapa exclusiva de eliminación, para lo cual usted siempre va a mostrar una regresión lineal. Recuerde, la regresión lineal se hace con valores en X en el tiempo y Y con el logaritmo natural de las concentraciones. ¿Ok? En este, de las CPs, perdón, de las concentraciones. Entonces, cuando usted grafica o tira una regresión lineal en su calculadora, la ecuación general que usted va a obtener va a ser esta. Logaritmo natural de la concentración plasmática es igual al logaritmo natural de la concentración inicial menos la constante de eliminación por... ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a explicar usted esto en clase? Bueno, usted va a decir, como estamos en un tema de administración intravenosa rápida, porque el mismo enunciado no lo indica, nos vamos a dirigir directamente a la tabla y vamos a observar que conforme avanzan las horas, se observan datos exclusivos de una etapa de eliminación. ¿Eliminación de qué? Del fármaco. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en un ejercicio frente a este tipo, siempre, siempre, pero siempre vamos a hacer una regresión lineal para, igual, con valores de X en el tiempo y yendo en concentraciones plasmáticas. ¿Ok? Esto con el fin de obtener una ecuación linealizada, que será la siguiente. Muy bien. Una vez que usted, entonces usted ya empieza a montar la regresión lineal. Y eso te va a dar un valor de A calculadora, un valor de B calculadora y el valor de el R. ¿Ok? Cuando hacemos ese valor de regresión lineal, nos damos cuenta que A calculadora nos da 4,094. 0. Y la B calculadora es menos 0,6001. Y el R dice que nos da 0,99999, por ahí. Y sigue un 4 por ahí. ¿Ok? Entonces usted dice, mira, es una recta bastante aceptable. Entonces, una vez que usted está explicándole esto a sus compañeritos, usted va a decir, ok, ya tenemos los valores que la calculadora nos está mostrando. ¿Qué significan estos valores? Bueno, será adaptarlos a la fórmula que obtuvimos. Logaritmo natural de la CP. Conociendo el valor de A es el valor lilianizado de la concentración inicial y el valor de B es el valor de la constante de eliminación. Entonces, ¿qué va a poner usted? Bueno, logaritmo natural de la CP es igual al logaritmo natural de ¿qué? De 4,0940. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerde que la calculadora es el valor linealizado de la concentración inicial, menos de la fórmula, concentración inicial, constante de eliminación, 0,6001. Recuerde que la constante de eliminación quita este menos, porque las constantes no pueden ser negativas, por el tiempo. Entonces usted dice, cuando está en este punto, usted le dice a sus compañeros, bueno, de antemano, sepan que ya tenemos el valor de la constante de eliminación, que será 0,6001 horas a la menos 1. ¿Por qué? Porque sigue una cinética lineal de orden 1. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el valor de la concentración inicial? Bueno, resulta que esa concentración inicial, como está metida dentro de un logaritmo natural, tenemos que sacarla de ese logaritmo natural.
¿Y cómo sacamos eso del logaritmo natural? Pues bastante sencillo. Es con el Euler del A calculadora. El Euler del A calculadora permite calcular la concentración inicial. Entonces, el Euler de 4,0940, esto nos va a dar, vamos a digitar en una calculadora, dice que esto da 59,979 miligramos entre litro. Entonces, ¿qué se acaba de dar cuenta usted, Ari? Que el valor de la concentración inicial es 59,979 miligramos entre litro. Entonces, ya con esto nosotros podemos dar solución a la pregunta A. ¿Qué era la pregunta A? Calcule el área bajo la curva. El área bajo la curva será usando la fórmula que nos convenga, que sería concentración inicial entre constante de eliminación. ¿Ok? Entonces, sustituyendo letras por números, concentración inicial, ¿cuánto nos dio? 59,970. 59,979 miligramos entre litro. Esto es igual a dividido entre la constante de eliminación. La constante de eliminación dice que son 0,6001. 0,6001 por a la menos 1. Entonces, dice que esto nos da, eso, dice que esto da 99,94. 99,94 miligramos. De hecho, su profe tiene ahí un error, que sería miligramos, litro a la menos 1, hora a la menos 1. Esa unidad de litro a la menos 1. Y como ustedes trabajan el tema redondeo, Ari, entonces esto quedaría, es así, 100 miligramos, litro a la menos 1, hora a la menos 1. Es típico de una cinética de orden cero, ¿ok? Por las unidades. Entonces, aquí estaría la resolución a la pregunta A. ¿Viste qué sencilla? Siempre identificando la fórmula, luego buscamos los parámetros que conforman la fórmula, le damos un valor y vea que efectivamente nos calza con la respuesta que su profesor plantea. Muy bien, vamos a ver. Está muy fácil esto. Vamos con la segunda. B, pregunta B. Ahora sí se pone bonito. Dice, asumiendo que el fármaco solo se elimina en un 40% por excreción renal, cuando usted le dicen esas palabras a alguien, se excreta en un 40% o en un 50%, pero te dice la palabra excretar y te muestra un símbolo de porcentaje, Ari, ahí te está hablando de la fracción excretada, que es un 40%. ¿Ok? Ok. Entonces, en un 40%. Recuerde que la eliminación de un fármaco siempre se tiene que dar 100% renal. Si el fármaco se excreta, y eso es verídico, entonces, si el fármaco se excreta en un 40%, por ende, ¿en cuánto se metaboliza? Bueno, su fracción metabólica va a ser un 60%. ¿Ves? Entonces, esto sale así por default. Porque el medicamento sí o sí siempre se tiene que eliminar en un 100%.
Si se está eliminando en un 40% por la vía renal, la otra parte la tiene que hacer por biotransformación, no hay quite. ¿Ok? Entonces, para que lo vayamos teniendo claro. Dice, bueno, y el resto por biotransformación. Calcula el porcentaje biotransformado en un paciente cuya función renal está disminuido en un 70%. Además, ¿qué mecanismos fisiológicos intervienen en su eliminación? Ok, vamos con la pregunta B tiene varios incisos. Vamos a decir el B.1, ¿ok? El B.1. La B.1 dice, calcule el porcentaje biotransformado. Es decir, biotransformado significa fracción metabólica. En un paciente cuya función renal está disminuida en un 70%. Es decir, el riñón está dañado en un 70%. Si lo vemos a primera instancia, podría ser algo, hijo de pucha, qué difícil, qué pregunta más difícil. Pero ojo, ojo la parte analítica. A usted le están diciendo, calcule la biotransformación. Sí, 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 sí. O sea, calcule el porcentaje biotransformado en un paciente cuya función renal está disminuida en un 70%. La respuesta sería un 60% de fracción o biotransformación, como lo quieras ver. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque eso usted lo tiene que defender. Sencillo, el órgano que está dañado es su riñón, no su hígado. Así de sencillo. A mí, el paciente puede tener el riñón dañado en un 80%, pero su función hepática en ningún momento se dice que está comprometida. ¿Ok? Aquí es donde viene el toque de la pregunta de la B.1. Entonces, para que usted pueda defender esta parte, entonces vamos a ir recapitulando. Vea lo que te dice. Asumiendo que el fármaco se elimina en un 40% por excreción renal y el resto por transformación, usted va a hacer una pausa ahí y le va a decir a sus compañeros. Aquí lo que nos está mostrando es que el medicamento se está eliminando un 40% por la vía renal. Como el medicamento se tiene que eliminar en un 100%, si solo un 40% lo está haciendo la función renal, el otro 60% automáticamente lo tiene que hacer la biotransformación. ¿Ok? Usted deja eso claro ya. Luego dice, continuando con el ejercicio, dice, nace la primera pregunta. Calcule el porcentaje biotransformado en un paciente cuya función renal está disminuida en un 70%. A lo cual usted va a decir, a primera instancia, la pregunta podría ser confusa, pero si la analizamos, ojo a lo que nos dice. Es un paciente que tiene la función renal comprometida, no su función hepática, no su fracción metabólica. Por ende, el porcentaje de biotransformación en este paciente que tiene un 70% de riñón dañado va a ser un 60%. Y les va a decir, esto aplicaría exactamente igual si el riñón estuviera dañado en un 50%, en un 80%, en un 20%. ¿Por qué? Porque el órgano que está comprometido es el riñón, no el hígado. Como tal. ¿Ok? Así es como usted justifica la pregunta B.1. Y ahora sí, ¿qué mecanismos fisiológicos intervienen en su eliminación? Ok, bueno, para poder responder la pregunta B.2, cuando usted le pregunten eso, ¿qué mecanismos fisiológicos intervienen en la eliminación del fármaco? Esa respuesta solo se la puede dar el aclaramiento renal, en unidades de litros entre hora. ¿Ok? Y nos vamos a basar en una tablita que yo ya ahorita te voy a pasar ahí por tu chat de WhatsApp para que veas en qué parámetros es que se elimina, se da
da la eliminación, en qué mecanismo fisiológico se da la eliminación de este factor. ¿Ok? Entonces, como la pregunta, como la respuesta a esta pregunta solo no la puede dar el aclaramiento renal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el aclaramiento renal. El aclaramiento renal dice que es la constante de excreción por el volumen de, ¿ok? Así es como calculamos nosotros el aclaramiento renal. Si tenemos la fórmula, ya la identificamos, la K excreción por volumen de distribución, vamos a buscar los parámetros para poder desarrollar la fórmula. Vamos a empezar por el volumen de distribución. ¿Por qué? Porque es más fácil. En una administración intravenosa rápida, el volumen de distribución va a ser dosis entre concentración inicial. La dosis a usted se la dan en el enunciado, 300 miligramos. Y la concentración inicial usted la sacó de una regresión lineal. ¿Ok? Entonces así es como vamos a calcular el volumen de distribución. Eliminar miligramos por miligramos. Entonces ahora sí. Vamos a ver cuánto nos da esto. 300 dividido entre 59,900. Dice que da 5 litros. Un volumen de distribución bastante pequeñito. Dice que son 5 litros. ¿Ok? El volumen de distribución son 5 litros. Es decir, ya tenemos el 50% de la... ¿Cómo vamos a calcular la constante de excreción? Bueno, la constante de excreción va a salir de esta fórmula. Resulta que existe una fórmula que se llama fracción excretada es igual a la constante de excreción entre la constante de eliminación. Como usted ya tiene este dato, se lo da el enunciado y este dato ya lo sacaste por una regresión lineal, adivina quién vas a despejar. La constante de excreción sería igual a agarrar la constante de eliminación y multiplicarla por la fracción excretada. Entonces, la constante de excreción será, vamos a ver cuánto nos había dado, 0,6001. 0,6001 hora a la menos uno por el 40%. A la hora de digitarlo en la computadora, en la calculadora, igual tenés que poner el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto nos da esto. 0,6001 por el 40%. Dice que esto nos da, la K expresión nos da 0,24004 hora a la menos uno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, usted ya tiene cómo resolver la pregunta. Bueno, la fórmula. El aclaramiento renal dice que es 0,24004 hora a la menos uno por 5 litros. El aclaramiento renal, creo que aquí lo tengo en algún libro, pero ya lo vamos a ver, no pasa nada. 0,24004 por... Qué raro, ¿será que hice mal la suma? 0,001 por el 40%. ¿Mm? Sí, déjame revisar algo porque no está calzando con la respuesta que usted le plantearon.
No, está bien. Está bien. Y el volumen de distribución está bien. Sí, sí, está raro. No, aquí tiene que haber un error por parte del profe. Este, tiene que haber un error por parte del profesor. Porque el aclaramiento renal, sí, sí, está extraño esto. Queda 1.2 litros entre hora. Ok, ahora, para poder este, dar solución a la respuesta, es que es una tableta que estoy buscando en este momento que te va a pasar. Aquí está. Sí, esto hay que convertirlo a mililitros por minuto. Eso fue el error que había cometido. Entonces vamos a llevar esto a mililitros por minuto. Dice que el 1,20 litros entre hora tenemos que llevarlo a mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque así lo indica la tabla. Y solo bajo esos parámetros podemos evaluar cuáles son los mecanismos fisiológicos involucrados en la eliminación del fármaco. Entonces, empecemos. Deseo llegar aquí, aquí y aquí. Entonces cancelo litros con litros y horas con horas. Y yo digo que un litro son 1000 mililitros y una hora son 60 minutos. Entonces empezamos sí, pues a calcular 1,20 por 1000 dividido entre 60. Claro. ¿Ok? Dice que esto da 20 mililitros por minuto. Pues si fijamos en la tabla, dice que cuando los valores van de 0 a 120 mililitros por minuto, dice que los mecanismos involucrados, los mecanismos fisiológicos involucrados en la eliminación del fármaco van a ser la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Sí. Ok. Entonces, Ari, ¿cómo vas a defender la pregunta B? Bueno, hay una diferencia aquí en lo que es el aclaramiento renal que el hombre plantea.
¿verdad? Pero es que no. Pues, ahora sí, cuando te diga qué mecanismos fisiológicos intervienen en su eliminación, bueno, ahí básicamente lo que vas a decir es que ese tipo de pregunta, cuando dice qué mecanismos fisiológicos intervienen en la eliminación del fármaco, ese valor solo se lo puede dar el aclaramiento renal, cuyo aclaramiento renal solo puede ser determinado mediante esta fórmula, constante de excreción por volumen de dista. Para poder determinar el valor de la K excreción, hay una fórmula que nos lo permite, que es esta. Fracción excretada es igual a la constante de excreción dividido entre la constante de eliminación. De manera, cuando empezamos a despejar la fórmula, nos damos cuenta que es agarrar la KL y multiplicarla por el 40%, ¿verdad? Entonces, efectivamente ahí nos da el valor de la constante de excreción. Y el volumen de distribución, porque es una característica de la intravenosa rápida, cuya fórmula va a ser dosis entre concentración inicial. Es, ok.